silenciar los teléfonos celulares para evitar interrupciones y a la vez también ojalá que puedan sentarse como puedan para que puedan seguir el evento de manera cómoda. Bienvenidas y bienvenidos al conversatorio Ingeniosas, alumnas que se atreven en I+D más I+E, cuyas protagonistas serán estudiantes que inician sus carreras científicas en la Universidad Católica del Maule. El evento es organizado por el proyecto INES Género Observatorio ADA, que cuenta con financiamiento de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo ANID, en colaboración con la Dirección de Equidad de Género y Diversidad y la Dirección de Innovación, Desarrollo y Transferencia Tecnológica. Saludamos a nuestras autoridades, doctor Hernán Maureira Pareja, vicerrector de Investigación y Posgrado, doctor Ranjiva Ranjan, director de Investigación, señorita Fabiola Loyola Aceituno, directora de Innovación, Desarrollo y Transferencia Tecnológica, doctora Mari Carmen Yarur Muñoz, directora del proyecto INES Género Observatorio ADA, y doctora Silvana Moris López, en representación del director del Centro de Investigación en Estudios Avanzados CIAM. Damos también una calurosa bienvenida a quienes darán vida al conversatorio, las estudiantes Fiorella Rocco Parra, Yoleidi Huérfano Maldonado y Josefa Rojas Chávez, alumnas de los doctorados en Ingeniería, Modelamiento Matemático Aplicado y Biotecnología Translacional, respectivamente. Agradecemos asimismo a académicas, académicos y estudiantes que acuden a esta cita que transmitimos en vivo a través del Instagram de la BRIP. Ser mujer en el mundo actual puede resultar difícil por diversos factores, como la discriminación, la desigualdad de género y las normas sociales. En ámbitos como la tecnología, la ciencia y el emprendimiento, las mujeres innovadoras también enfrentan obstáculos estructurales y políticos y falta de reconocimiento. El proyecto INES Género, cuyo objetivo primordial es instalar un observatorio que caracterice la realidad de las mujeres en la ciencia, espera trabajar articuladamente con otras unidades para implementar el compromiso número 7 de la Política de Equidad de Género y Diversidad de la UCM, que nos invita a promover la investigación e innovación con perspectiva de género. A continuación, invitamos a una de nuestras aliadas en esta cruzada, la directora de Innovación, Fabiola Loyola, a ofrecernos unas palabras. Buenos días a todos y a todas. Siempre es un agrado ver los auditorios más que llenos para las actividades que desarrolla nuestra universidad, sobre todo cuando hay una gran cantidad de estudiantes. En Chile, según las cifras de la cuarta radiografía de género del Ministerio de Ciencia, Conocimiento, Tecnología e Innovación, para el año 2022, en representación del personal de investigación, se presentaron aproximadamente un 35,8% de mujeres, ¿ya? Lo cual representó un avance importante al año anterior, donde se presentó un 33% en 2021, ¿ya? En el caso de solicitudes de patente, INAPI nos informa que en la misma temporada, en el año 2022, hubo un 25% de presentación de solicitudes de patente lideradas por mujeres, superando el 19% del año 2021, ¿ya? Si bien este es un logro importante y un avance significativo, todavía hay mucho camino por recorrer. Sabemos que las mujeres investigadoras tienen desafíos más detallados de repente que los hombres, ¿cierto? Otros desafíos que enfrentar para poder hacer investigación. Pero eso no es desmedro de las capacidades que tienen nuestras mujeres investigadoras para poder enfrentar desafíos y generar conocimiento y dar soluciones a la sociedad. Es por eso que actividades como este tipo de conversatorios representan el compromiso que tiene nuestra universidad con poder dar fortaleza a la inclusión de las mujeres y el fortalecimiento en su incorporación al mundo de la ciencia y de la innovación, ¿ya? Porque también está demostrado que tienen una gran capacidad de convertirse en agentes que puedan cambiar, ¿cierto?, a nuestra sociedad. Por último, quisiera celebrar a nuestras estudiantes generadoras de I+D participantes en este conversatorio, e invitarlas a mantenerse fieles en su curiosidad,
¿cierto? Enfrentando desafíos que puedan impactar en la sociedad. Bienvenidos y bienvenidas al conversatorio Ingeniosas, alumnas que se atreven en I+D+I+E. Muchas gracias. Bien, agradecemos las palabras de la directora de Innovación. Según la versión más reciente de la radiografía de género en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación realizada por el Ministerio del Área, apenas 1 de cada 3 personas que hacen investigación en Chile corresponde a una mujer. El proyecto Observatorio ADA, que nuestra universidad se adjudicó a fines del 2024 en la convocatoria Instrumento de Innovación en Educación Superior INES, recabará datos no solo internamente, sino que también a nivel regional y nacional, con la idea de entregar elementos para la toma de decisiones y mejorar la participación de mujeres en ciencia, innovación y tecnología. El observatorio se llamará ADA en honor a la primera programadora en la historia, Ada Byron. Vamos ahora al conversatorio. Invitamos a subir al escenario a Fiorella, Yoleidi y Josefa, quienes compartirán sus experiencias en un espacio moderado por la doctora Mari Carmen Yarur. Al final de la conversación habrá un espacio para preguntas del público. Profesora, estudiantes, adelante, por favor. Bueno, en primer lugar, agradezco la instancia, agradezco también la participación. Hay estudiantes de diversas carreras, de diversas facultades, y eso se agradece. En primer lugar, y para comenzar esta conversación, voy a hacer una presentación de ustedes tres. Y la idea, obviamente, es que se sientan súper cómodas, que conversemos y al también ustedes relatar en primera persona su historia, sus experiencias, sus puntos de vista. Creemos y estamos convencidos que es la manera también de conocernos, de comprendernos y construir también soluciones y un mundo distinto. Primero voy a presentar a Fiorella Rocco Parra. Ya, disculpa, pero necesito esto. Ella es ingeniero civil industrial, titulada en la Universidad Católica del Maule. Inició el año pasado el doctorado en ingeniería, también en nuestra casa de estudio, tras recorrer una importante experiencia como asistente, como tutora, como docente, como asesora y analista, tanto en la UCM como en la Universidad de Santiago de Chile y también en la empresa CMPC. Fiorella se describe como una profesional con gran capacidad de trabajo en equipo, interesada en asumir desafíos que le permitan incorporar nuevos conocimientos a su quehacer. Bienvenida, Fiorella. Voy a presentar ahora a Yoleidi Huérfanos Maldonado. Yoleidi obtuvo el título de licenciada en Educación con mención en Física y Matemática en la Universidad de los Andes, Táchira, Venezuela, en el año 2013. 4 años después realizó una maestría en Matemática en la Universidad Nacional Experimental de Táchira y en el 2021 ingresó al doctorado en Modelamiento Matemático Aplicado de nuestra institución, de la Universidad Católica del Maule. Cursando asimismo un posgrado en cotutela con la Universidad de Tours en Francia. Creo que vienes llegando hace poquito. Sí, así es. Sus intereses de investigación abarcan desde la modelización matemática y técnicas de aprendizaje automático hasta el análisis y procesamiento de imágenes y la segmentación de imágenes médicas. Gracias, Yoleidi, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y finalmente presento a Josefa Rojas Chávez. Ella es ingeniera en biotecnología, es titulada con distinción máxima en la Universidad Católica del Maule. En nuestro plantel, Josefa ha efectuado ayudantías en ingeniería en bioprocesos y fermentaciones. También ha sido practicante en el laboratorio de bioprocesos, donde también participó en un proyecto Fondesit regular. Josefa actualmente acaba de ingresar al doctorado de biotecnología translacional de la UCM
y además ganó el premio al mejor póster científico en un congreso en Puerto Varas. Obtuvo junto a sus compañeras el primer lugar en la última versión, además del concurso Haz tu tesis en innovación, de la Dirección de Innovación y Desarrollo y Transferencia Tecnológica. Te damos también la bienvenida. Muchas gracias. Josefa. Bueno, voy a ir guiando, así que ustedes son las protagonistas, queremos escucharla y vamos a hacer una aquí, pensamos junto a Elia, hacer una revisión más o menos histórica, pero vamos a partir por el presente, ¿ya? Fiorella, entiendo que tu experiencia, por unas conversaciones previas que tuvimos ahí, muy contrario a lo que habitualmente uno pensaría en ingeniería. Tu experiencia no fue esa experiencia donde estaba solo compañeros hombres, sino que también hubo mayor participación de mujeres, ¿ya? Entonces quiero que nos cuentes un poco cómo fue esa experiencia, pero al mismo tiempo, ¿qué concluyes o cuál es tu opinión respecto de si esa vivencia que tú tuviste en la carrera de Ingeniería Civil Industrial fue el resultado de cambios en el entorno o en realidad hay más cosas pendientes? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, cuando yo entré a ingeniería venía con la mentalidad de que ya voy a tener bastantes compañeros hombres, ya, que es lo que uno piensa. Pero cuando yo entré a Ingeniería Civil Industrial noté que en mi carrera había mitad y mitad en sala, generalmente. 50% hombres, 50% mujeres. Y siento que eso me impactó bastante y me dio a demostrar que sí, que las mujeres estamos entrando a ingeniería y que eso es muy bueno, ¿ya? También me lo logré observar, en una oportunidad tuve que tomar un ramo con otra carrera y ver la otra realidad. Cuando llegamos a sala y tenemos 80 compañeros que son hombres, que fue una vez que tomé un ramo con informática. Entonces vi y dije, claro, estamos moviendo un poco la balanza, pero no es en todos lados. Es en algunas carreras muy específicas, como en este caso civil industrial. Así que eso. Y siguiendo con esa misma idea, Josefa, ¿cómo fue tu experiencia en ese sentido en ingeniería en biotecnología? Respecto de participación de mujeres, de hombres, y yo sé que vienes recién entrando al doctorado. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se ve esa realidad? Y si crees que eso históricamente siempre ha sido así, o las cosas están cambiando, están distintas, ¿cómo lo vas visualizando? Sí o sí creo que las cosas han ido cambiando, sobre todo, más que nada, la visibilización de mujeres en la ciencia. Históricamente no ha sido así, hay varios casos. Me gustaría mencionar uno, por ejemplo, el caso de Rosalind Franklin, que creo que quizás no todos conocemos, pero ella era una científica muy seca y logró identificar, en el fondo corroborar que la estructura del ADN era helicoidal. Pero ¿qué pasa? Que colegas, ¿cierto? Watson y Crick, tomaron esa foto y después tampoco, lo publicaron en un artículo científico y 10 años después ganan un premio Nobel. Pero claro, a ella nunca se le reconoció eso. Así que históricamente siempre ha estado bien sesgada la ciencia. Pero al día de hoy, bajo mi propia experiencia, yo no diría que están así. En mi carrera, sobre todo, he visto hartas mujeres. Incluso me atrevería a decir que hay una dominancia más de mujeres que de hombres. Ya tengo colegas, por ejemplo, Camila Guajardo, que está también en un doctorado, mis otras compañeras haciendo ciencia aplicada. Así que, en general, mi experiencia, no, yo no he visto un sesgo tan marcado en la actualidad. ¿Conociste ya a tus compañeros de doctorado? No. Ah, todavía no. Aún no. Ya, entonces tampoco sabes cómo va a estar la distribución o la participación. No, en el posgrado no. Ya. Bueno, y en tu caso, Yolady, siguiendo un poco la misma línea, ¿cómo fue tu experiencia? Pero ¿qué barreras crees tú que todavía existen respecto de la participación de mujeres en ciencia? Ya, por ejemplo, en mi caso, en la licenciatura había una equivalencia entre mujeres y hombres. Siento que no había esa, digamos, esa mayoría de hombres, no. Pero lo que sí veo y sí noto en este proceso de la ciencia es que no muchas siguen ese proceso de formación, de maestría o de doctorado. Entonces, allí pasa algo que hace que no avancen, que queden allí solamente con la licenciatura. No sé si es miedo, no sé si es falta de promover esa pasión por seguir haciendo investigación, porque normalmente cuando uno está en su pregrado no se habla mucho de ese proceso de investigación, y eso lo he alcanzado a vivir ya que cuando he dado clases
a los estudiantes de pregrado, les he dicho, ustedes saben qué es hacer investigación, y muchos no saben. Entonces, ese proceso que se debe cultivar en ese momento, de repente no siempre se explota. Y la mujer suele, pues, en muchas ocasiones no continuar, sino estar en ese proceso de solamente cumplir allí y irnos a la formación ya de clases como tal. En el caso del doctorado, por ejemplo, nosotros tenemos la particularidad de que mi corte fueron 3 mujeres y un hombre, entonces tuvimos más mujeres, y me gusta que este doctorado en modelamiento matemático tenga esa apertura donde hay mujeres y hombres. Más sin embargo, en mi línea de investigación hay más hombres que mujeres. Muchas gracias. Bueno, siguiendo un poco a propósito de tu línea de investigación y voy a continuar con, te paso el micrófono en un segundo, Fiorella. Volvamos al pasado, volvamos quizás un poco ahí a tu historia. Imaginémonos ya cuando tú eras, volvamos a la época de que eras niña. ¿Cómo fue, cuáles son tus orígenes, en qué tipo de escuela estudiaste, qué pasó cuando ingresaste a la universidad, qué diferencias o dificultades viviste? Y cuéntanos un poco más qué elementos te ayudaron, te apoyaron, y finalmente, ahí te voy a insistir después para que nos termines contando en qué estás estudiando ahora, cuál es tu área de estudio. Bueno, yo vengo de una comuna un poco pequeña y alejada de Hierbas Buenas, no sé si ubican. Yo estudié en el colegio Santana de Queri de Hierbas Buenas, que es un colegio municipal. Quiero destacar que en el área de matemáticas siempre tuve docentes, en este caso mujeres, profesoras, ¿ya? Y eso me formaron desde un inicio con el amor hacia las matemáticas. Creo que fue fundamental la participación de esta profesora, Angélica Salazar, en el colegio, que me motivó el gusto por las matemáticas. Luego estudié en Colbún, otro liceo municipal. Hice cuarto medio en científico, y igual seguí con esta línea, puras docentes matemáticas, mujeres en matemática, biología, física, cuando recién entré. Y siento que eso me formó y me permitió ver que no habría una brecha tan grande. Sin embargo, cuando entré a la universidad, entré a la Facultad de Ingeniería y claro, noté que la presencia femenina disminuida, pero significativamente. Creo que la facultad cuenta como con dos mujeres, ¿o no? 4. Ya, hemos crecido. Hemos crecido, vemos 4, pero claro, cambia drásticamente respecto al colegio o la básica. Y en ese sentido, ¿qué apoyos tuviste aquí en la universidad? ¿Y cómo es la realidad de estudiar, en este caso, en un liceo de carácter municipal? Entraste a la universidad, uno inevitablemente se compara con los pares y dice, bueno, ¿cuál es el origen o la preparación? ¿Cómo viviste eso? ¿Viste alguna diferencia? Claro, por ejemplo, cuando yo entré, tenía compañeros que venían de colegios particulares y ellos ya sabían derivar. Ya. Y yo no conocía el concepto de derivada. Perfecto. Pero siento que igual mis profesoras hicieron un muy buen trabajo, sobre todo en álgebra analítica y trigonometría. Entonces, en ese punto yo venía muy preparada y lo complementé con el apoyo que tiene la universidad en el Centro de Apoyo al Aprendizaje. ¿Te refieres al PASE? Claro, al CAP del PASE. Al CAP y al PASE. Sí, perfecto. Y me acuerdo que me ayudó mucho la profesora Natalia García, y ella me ayudó, me guió. En los momentos difíciles me dijo, no te rindas, podemos seguir, no eres la única que está pasando esto y todos lo hemos superado. Entonces, sí. Y en ese sentido, el primer año, ¿cuáles fueron los años más complejos? Claro, los primeros 2 años en ingeniería son complejos, cálculo, álgebra. Uno no sabe cuál estudiar más, cuál estudiar menos. Si le presta mucha atención a uno, descuida al otro. Entonces, claro, tratar de compatibilizar. Ya. ¿Y en qué estás ahora? Actualmente trabajo en ciencia de materiales. Estudio aleaciones de alta entropía, que son un concepto bastante nuevo, surgió como hace 10 años más o menos, y es crear metales a partir de la composición de 5 elementos diferentes, y estos metales nosotros los ajustamos para obtener propiedades que nosotros deseemos, resistencia, ductilidad, etc. O sea, es como crear nuevos metales. Creamos nuevos metales. ¿Y qué ámbitos de aplicación es bastante variado, podemos tener desde medicina hasta herramientas, maquinaria pesada en minería. Es muy ajustable, porque como le digo, podemos modificar las propiedades que queremos que tenga el material. Perfecto. Muchas gracias.
Yo Lady. Hagamos un recorrido parecido. Y aquí quiero mencionar algo que no solo vives tú, no son muchos los estudiantes que están en tu caso, pero yo, por ponerle un nombre, tú estás viendo lo que es ser migrante académica. Y también lo tenemos en el caso de varios docentes, por lo menos puedo hablar en general en términos de la UCM, hay muchos académicos que viven la misma realidad, como migrantes académicos de ese mundo. Entonces, ¿cómo ha sido tu trayectoria de cambiarte de país? Yo algo había conversado ya contigo y te pregunté, bueno, ¿tienes alguna red de apoyo? ¿Cómo se ha ido configurando ese trayecto, esa vivencia tan particular que significa cambiarte de país, sobre tu red de apoyo, si la tienes, no la tienes? ¿Qué aspectos te han apoyado en este proceso? Sí, sin duda alguna es difícil, no lo voy a decir que no, desprenderse de la familia, de los amigos, de esas personas cercanas, de tu trabajo, de tus compañeros, y tomar la decisión de simplemente agarrar tu maleta y decir, ya, me voy a formar porque lo quiero, porque lo deseo, porque tengo la oportunidad. Escogí este doctorado por su programa, conocí a profesores previamente antes de ingresar y fue esa motivación que me llevó a estar acá. Fue difícil llegar y no tener en ese momento, digamos, una red de apoyo afectiva, porque me vine sola, no tenía ningún familiar acá. Pero poco a poco me fui integrando con los profesores, con mis compañeros, fui adaptándome a esta nueva vida que por supuesto es bastante diferente a la que llevaba antes. Entonces sí fue difícil, pero creo que los resultados que he obtenido han sido satisfactorios y ha valido totalmente la pena. ¿Y en qué área estás trabajando exactamente? Bueno, yo realizo el doctorado en modelamiento matemático, entonces nosotros lo estamos aplicando dentro de las redes neuronales de pesos aleatorios para la detección del Parkinson. Ah, perfecto. En área médica ahí hay una... Sí, de por sí desde la maestría vengo trabajando con el área de medicina, con imágenes médicas, procesamiento y segmentación de imágenes médicas. Es un área que de verdad me apasiona, me gusta mucho porque siento que podemos desde esta perspectiva de la ingeniería poder aportar hacia esa ciencia que es la salud, que es un factor muy importante en la sociedad. Entonces creo que hay un boom ahora donde nosotros podemos integrar y sumar mucho a lo que viene siendo la ciencia de la salud. Y solo quisiera profundizar un poco más porque yo sé que aquí hay algunos estudiantes que nacieron en otros países. ¿Cómo se crea una red cuando no tienes acá? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo se crea una red o cómo sería una recomendación para estudiantes que vienen de otros países, sea tanto de pregrado como posgrado? Sí, por ejemplo, para yo llegar acá, no conocí a los profesores desde Venezuela, donde yo estaba, sino me trasladé a Colombia a un evento de un congreso de matemática aplicada. Entonces, allí es donde está parte de la conexión y las redes que podemos generar con otras personas cuando vamos a esos tipos de eventos. A veces no necesariamente tenemos que ir con un póster, con una presentación, simplemente ir y escuchar las charlas. Y allí se empiezan a generar las redes. Yo fui a ese evento en Colombia, allí conocí a la doctora Karina Vilches, luego entré en contacto con el doctor Marco Mora y de allí me trasladé hasta acá. Desde acá entonces empezamos a crear otras redes mediante la comunicación con otros doctorados, con otros estudiantes, asistiendo a otras actividades, a todas las actividades académicas posibles, porque allí es donde se puede generar las conexiones que necesitamos para continuar. Aparte, mi doctorado en particular tiene ese, digamos, clip de que la mayoría son extranjeros, entonces como que nos identificamos muchos y nos sumamos también. De por sí, bueno, igual los estudiantes que son chilenos también nos han recibido súper bien. Por ejemplo, yo vivo con la mejor chilena que me recibió y estoy muy contenta también de ello porque nunca sentí, no sé, como algún desprecio o algo así. Siempre estuve pues cerca de personas que me brindaron su apoyo en todo momento. Muchas gracias, Yolady. Y Josefa, volvamos a tu niñez. Cuéntanos un poco. Yo sé que hay alguien que te habló de la insulina. Cuéntanos esa historia. A ver, para entender cómo llegas hoy día acá y a tomar la difícil decisión, porque es muy difícil, de seguir los estudios de doctorado. A ver, cuéntanos un poco de tu experiencia en ese sentido. Bueno, yo soy de Rancagua. ¿Ya? Sí tuve el privilegio de terminar mi enseñanza media en un colegio particular.
Así que tuve una muy buena base en todo lo que es biología, matemáticas, tenía electivos. Entonces justamente, bueno, ya hasta segundo medio era como que yo estaba encerrada en que iba a estudiar medicina. Porque típico que cuando te va bien en el colegio, oye, tú deberías estudiar medicina, derecho, y yo como que nunca lo reflexioné. Y resulta que en tercero o cuarto medio entré a este electivo de biología y tenía una profesora que se llama Claudia Yáñez, y justamente me gustaba mucho la forma en la que ella enseñaba la biología. Creo que eso también influye mucho en cómo los profesores dictan una materia, puede marcar tu interés en eso. Entonces, súper importante. Y ella, son como esos profesores que te marcan un poquito. Ella me dijo como que veía un potencial en mí, que yo podía seguir por esta línea. Y justamente en una clase vimos la biotecnología. Era una unidad, biotecnología. Y recuerdo haber quedado impresionada como que el tomate ya se había modificado genéticamente. Yo no tenía idea. Y después también lo que me choqueó era la obtención de la insulina, porque antiguamente la insulina se obtenía del páncreas de los cerdos. Y ahora se hace con bacterias. Y yo dije, wow, o sea, yo quiero seguir en este ámbito en donde se explore la curiosidad, en donde podamos hacer investigación y también la investigación aplicada. O sea, eso fue, yo creo que lo que más me llamó la atención del doctorado en biotecnología translacional, es sacar un poco la investigación de los laboratorios y llevarla al público, que sirva nuestra investigación y demostrarle que estamos haciendo algo para poder mejorar lo que ya existe también. Ya, y continuando con tu historia, ¿cómo fue el tema del premio que ganaste en innovación? ¿De qué se trató tu tesis? ¿Tú trabajaste con otras compañeras? Cuéntanos un poco cómo fue eso. ¿De innovación específicamente? Sí. Bueno, la tesis se trata justamente sobre poder revalorizar los residuos de neumáticos que actualmente son un problema y van a seguir siendo un problema porque va a aumentar la población. Entonces, en el fondo es poder revalorizar estos residuos y no sé qué tanto puedo decir, pero poder transformarlos a nuevos materiales poliméricos. Entonces, incorporarlos nuevamente, ¿cierto? Y poder fomentar la economía circular. A su vez, también cumpliendo los lineamientos que tiene la ley REP acá en Chile. Así que se trataba un poco de eso. ¿Trabajaste cómo era tu equipo de trabajo? ¿Eran eran otras compañeras o compañeras y compañeros? ¿Cómo se dio esa dinámica? Éramos puras mujeres, ¿Ya? pero de distintos lados. O sea, estaba Camila, que ya está casi terminando su doctorado, yo, que estaba terminando ya mi tesis, a punto de salir, y también Belén, que está por aquí, ¿Ya? que está también como en su cuarto año. Entonces sigue durante esta carrera en pregrado. Perfecto. Y ahora ya algo quizás un poco más, no tan técnico ni tan específico, pero ¿qué implicó, qué significó para ustedes? Porque uno tiene que sacar algunas lecciones, y lo digo ya como institución. El hecho de que ustedes hayan postulado un proyecto, en este caso haz tu tesis en innovación, a una propuesta, donde entiendo que hubo una alta convocatoria, mucha participación. ¿Cómo consideras ese tipo de iniciativa y qué tanto repercute, en este caso, en los grupos que trabajaron, en el caso ustedes, las 3 estudiantes, o la decisión de seguir avanzando, no seguir avanzando, decir, mira, voy por el camino correcto, no voy? Ese tipo de iniciativas, es decir, que a nivel institucional se invita a los estudiantes a participar a convocatorias, que además, en el caso particular de ustedes, ganaron el primer premio. ¿Qué opinas de ese tipo de acciones, de ese tipo de llamémoslo como una estrategia? Bueno, me parecen súper importantes que se hagan, sobre todo porque uno, si no hay una referencia, ¿cierto?, que se haga dentro de la universidad, uno no sabe cómo llegar a eso. Entonces, este tipo de convocatorias también nos sirven para después postular a fondos mayores. En el fondo uno necesita fondos para poder avanzar en la ciencia y poder escalar los procesos. Entonces, nada, o sea, a mí me gusta mucho y lo bacán es que después de eso uno se le abren las puertas para postular a otros tipos de convocatorias. En este caso, nosotros nos estamos preparando para poder postular a Valoración de Investigación Universitaria, creo que se llama, el VIU, en donde ahí Soraya justamente nos ha apoyado bastante, nos ha acompañado, nos ha mandado todos los documentos y nos ha ofrecido su ayuda en todo momento. Entonces, en esa parte, yo sí siento un apoyo para que nosotros podamos seguir haciendo ciencia y ciencia aplicada. Y en ese mismo sentido, ¿cómo se ha dado la conexión? Porque cuando aquí la gran mayoría de quienes están presentes son estudiantes de pregrado y normalmente no conocen
por distintos motivos, unidades como las unidades de transferencia tecnológica, que en el fondo, como tú bien lo señalaste, son los espacios y los nexos y las unidades que nos permiten hacer ciencia aplicada. ¿Cómo se dio en la carrera en particular? ¿Es más sencillo, es más natural? ¿Cómo se dio esa comunicación o qué recomendación darías tú para que ojalá en los niveles más, ojalá desde los primeros años del ingreso a la institución pudiesen tener un nexo con los estudiantes y la unidad de transferencia tecnológica? Claro, bueno, yo creo que en biotecnología como tal está o sea, hay una relación muy estrecha en lo que es innovación y biotecnología. Y yo creo que esto se ha visto ya, pero claro, al final el nexo mayor fue mi profesor, tutor, Rodrigo Andler, y él se manejaba en este tipo de cosas. Entonces él nos indicó, oye, podríamos postular a esto, y ahí uno empieza a entrar en este mundo. Pero claro, tengo un referente que ya ha participado en estas cosas. Así que también me parece muy importante que la universidad siga haciendo estos llamados a que innovemos, a que nos atrevamos, porque en el fondo eso también nos va a abrir otras puertas para seguir ganando fondos. Claro. Fiorella, te paso el micrófono y en esta misma línea, si se lo puedes facilitar, gracias. En esta misma línea, tú durante tus estudios de pregrado o ahora en los estudios de doctorado, ¿has tenido nexos con unidades a nivel institucional, de investigación, transferencia tecnológica, o recién ahora te vienes enterando? ¿Cómo es tu experiencia en esa área, dado que además estudiaste tu pregrado acá en la UCM? Claro, yo conozco que existían estas instancias, pero jamás me di el tiempo de profundizar en ellas. Ahí yo erré bastante. Pero en la actualidad, durante el programa de doctorado, me he ido informando un poco, he participado en otros conversatorios o charlas que se han dado acá y he tratado de ir aumentando mi conocimiento respecto a eso. Actualmente me adjudiqué a NID, entonces participé en los conversatorios previos donde nos prepararon para la postulación y de esa forma he ido aprovechando las ventajas que tiene la universidad para este tipo de instancias. ¿Te adjudicaste la beca doctorado NID? Sí, la beca doctorado NID. Ya, ¿cómo fue eso? Para que le cuentes un poco en qué consiste y cómo fue tu experiencia respecto de lo que significa postular a una beca de la NID y además adjudicársela. Claro, bueno, como decía acá Josefa, uno siempre necesita fondos para estudiar. Cuando yo entré al doctorado, me gané una beca interna del programa y con eso me costé el primer año. Pero la beca obviamente nos pide que postulemos a NID. Y ahí yo conocí lo que era NID, no tenía idea que existía estos recursos que entrega el Estado para que uno se costee el estudio. Entonces comencé a investigar, participé en los conversatorios que hicieron el programa de doctorado, con chicos que ya se la habían adjudicado, y preparé mi postulación, y eso significa que ahora yo ya no tengo la beca de la U, sino que tengo una beca que es del Estado, que me permite postular a otras, me abre como el camino para seguir avanzando en términos de formación, y eso. ¿La sentiste muy competitiva la beca? Sí, es bastante competitiva porque postulan más de 3.000 personas a nivel país. Solo se la adjudican como 999, una cosa así, casi 1.000. Y la ventaja que tiene ANID respecto a otras postulaciones es que contempla la equidad de género. Entonces, las mujeres competimos contra otras mujeres y los hombres contra otros hombres. Y eso lo encuentro que es bastante beneficioso porque así se la adjudica a las personas que son mejores dentro de sus áreas. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ANID también es la misma entidad que financia y en la línea de investigación, más que la línea de investigación, es una línea de innovación en educación superior y que alberga el proyecto INES de género. Ya como para ir haciendo un cierre y también haciendo una reflexión, yo leí, haciendo una mirada ya más crítica, también más transversal, ¿en qué medida crees que la perspectiva de género, entendido como un cambio de una forma de ver el mundo, efectivamente está permeando la UCM? ¿Tienes alguna mirada ahí? Sí, ahora, hoy en día se está haciendo algo bastante, se está como viendo un poco más marcado este movimiento de diversidad y género en la universidad. Y eso es súper gratificante porque podemos tener una visión de aquellas oportunidades que pueden también tener las mujeres de incluirnos en diferentes áreas,
como por ejemplo lo que viene siendo la investigación, la innovación, la ingeniería, la tecnología. Entonces, es poder también dar una nueva pantalla a la comunidad educativa, a la comunidad de estudiantes, para que puedan visualizar todas estas oportunidades que se pueden dar. De que, si bien es cierto, estas disciplinas han sido, digamos, dominadas por hombres, no quiere decir que nosotros las mujeres no tengamos un espacio para trabajar, para poder avanzar. Entonces, es ver que la diversidad, es darle ese foco de que la diversidad no es una amenaza, sino una oportunidad para poder integrarnos y construir en el fondo un futuro que sea más justo, donde las oportunidades y el talento, venga de donde venga, tenga las mismas oportunidades para crecer y brillar, sin importar de quién sea. Siguiendo en esa misma línea, siendo lo más concreto, ¿qué elementos crees tú que las mujeres tenemos como obstaculizadores para aportar en la ciencia? Bien, hay algo que es súper importante, que yo creo que todas en algún momento lo pensamos, que es que a la mujer se le exige que sea perfecta en todo, que sea buena madre, que sea buena esposa, que sea la mejor del trabajo, y indiscutiblemente vamos a tener que fallar en un poco, tal vez no mucho, pero un poco en alguno de esos aspectos, porque si lo quiero dar todo en el trabajo, por ejemplo, si yo quiero postular un proyecto o, por ejemplo, hacer este proceso de postulación al NIT, que es súper competitivo, tengo que dedicar mucho tiempo a ello. Entonces, tengo que indiscutiblemente descuidar otras cosas que para mí también son importantes, pero que en ese momento son indispensables dedicar. Entonces, esa exigencia que mantiene la sociedad a que la mujer tenga que rendir en todo y ser perfecta en todo, no, en algún momento debemos de fallar. Por ejemplo, yo no soy perfecta cocinando, no es algo que tampoco me dé dolor de cabeza. Dedico ese tiempo, en vez de perfeccionar algunas técnicas de cocina, en escribir un paper. Que de repente no todo el mundo puede entender eso, que de repente las personas ya de avanzada edad no pueden entender eso de cómo dedicas más tiempo a esto que a esto otro, a priorizar cosas. Entonces, creo que esa es una de las limitaciones que tenemos nosotras. Igual, yo creo que ya se ha venido incorporando mucho en este aspecto de las mujeres en la ciencia, de aportar, porque también tenemos tenemos el respaldo, tenemos la inteligencia y la sabiduría para poder construir cosas a la par de los hombres también en este proceso de investigación. Gracias, Yeleide. Josefa, mira, voy a repetir algunas preguntas, pero antes de eso quiero preguntarte, ¿tú crees que a las mujeres nos hace falta de pronto conectarnos más, ser más cómplices para apoyarnos? Y al mismo tiempo, como segunda pregunta, ¿tienes algún mensaje en particular para tus compañeros varones, pensando que aquí hay varios, por lo menos de ingeniería, yo que los conozco a varios, hay varios acá? Yo creo que como mujeres, así como que nos falte apañarnos entre nosotras, ¿sí? No mucho. Yo, en mi experiencia, he trabajado en su mayoría con mujeres en el laboratorio de bioprocesos y encuentro muy bonito lo que pasa ahí, porque hay una red de apoyo tanto profesional, te ayudo a crecer, te corrijo lo que estás haciendo mal, pero también emocional, que también me parece muy importante. Entonces, bajo mi propia experiencia, no, entre mujeres no, para nada. Incluso, yo menciono personas, pero me acuerdo, Camila Guajardo me ha ayudado mucho a mejorar mi práctica en laboratorio, y por otro lado, Fernanda, que era mi supervisora en el tiempo, fue un apoyo emocional muy grande. Así que por ese lado yo no podría decir ni quejarme de nada, encuentro que estamos muy bien. Y a mis compañeros varones, bueno, me voy a disculpar de antemano, quizás porque yo sé que no todos los hombres son así, pero también me parece un mensaje súper importante entregar, que a veces hay que disminuir un poco el egocentrismo y aumentar un poco la humildad que tenemos. No se saca nada mirando en menos el trabajo del compañero, todo lo contrario. La ciencia jamás ha hecho grandes avances desde un enfoque competitivo, siempre lo ha hecho desde un enfoque colaborativo. Entonces, yo creo que más que nada eso, y si vemos en algún momento que algún compañero podría estar en desventaja, ayudémoslo a que llegue al mismo punto en donde estamos nosotros, pero nunca mirar en menos, porque no sacamos nada con eso. Y uno ya más específico, que también me he dado cuenta que ha pasado, es el orden dentro del laboratorio. Yo me he dado cuenta que las mujeres somos mucho más ordenaditas y meticulosas para trabajar. No digo que esté mal, o sea, ambos somos necesarios, pero también por un respeto al compañero, al trabajo del compañero.
Y te repito aquí un poco la misma pregunta que le hacía yo, Lady. ¿Qué elementos obstaculizadores ves tú para la mayor participación de mujeres en ciencia? Incluso míralo un poco más transversal, porque ya por la experiencia que tú tienes y por lo que nos has contado, en el ámbito de biotecnología, al parecer no hay tantas dificultades, pero así como nos contaba Fiorella, cuando le tocó ir a un curso con informáticos, la realidad es distinta. ¿Qué elementos obstaculizadores crees tú que hay en general de la participación de mujeres en ciencia? Bueno, yo creo que, claro, hay factores externos, pero también hay factores de nosotras, de cómo nosotras nos percibimos. Hablando de factores externos, yo creo que principalmente la falta de visibilización de las mujeres que hacen ciencia y ver que en el fondo este es un camino válido en tu vida para seguir. Entonces, ¿qué pasa con la visibilización? Porque yo no entendía cuál era la relevancia de visibilizar tanto a las mujeres. Es que esto, en el fondo, nos ayuda a tener más referentes femeninas. Y si tenemos más referentes femeninas, entonces vamos a tener un mayor sentido de pertenencia. Y eso quizás va a motivar después a las futuras niñas a que sigan en este camino de ciencia en posgrado. Y yo creo que eso podría ser un poco más externo. Pero por un lado interno, yo creo que nosotras también luchamos mucho con lo que es la autoexigencia. Y hay incluso una expresión para eso que se llama el síndrome del impostor. ¿Sí? No sé si lo conocen. Bueno, yo he tenido varias colegas. ¿Puedes contar? Porque puede ser que no conozcan mucho ese síndrome. Si puedes relatarlo, ¿cómo lo bueno, entiendes brevemente, tú? como yo lo entiendo, es en el fondo creer que los logros o los éxitos que uno tiene son atribuibles a factores externos y no a tus propias capacidades. Entonces yo creo que también eso tiene que ver con una autoexigencia que uno mismo tiene. O sea, también he escuchado colegas mías que me han dicho, es que no creo que sea suficiente para poder hacer esto. Es que van a haber gente que está más preparada y yo en realidad, ¿qué voy a hacer ahí? O otras que me han dicho directamente, yo tengo síndrome del impostor. Entonces es igual interesante ver, porque yo también me siento bastante identificada con eso. En el fondo, cuando yo gané este póster, cuando yo gané esta tesis en innovación, es difícil como decir, oye, sí, esto yo lo gané porque yo en realidad igual estoy súper capacitada para estas cosas. No, uno dice como que en realidad fue suerte o que están exagerando mucho un poco los éxitos que uno tiene. Entonces yo creo que también un llamado a nosotras mismas, a creernos un poco más el cuento, pero también siempre en base a la humildad, que también me parece súper importante. Muchas gracias. ¿Le facilita? Y vamos a ir cerrando porque después me interesaría dar el espacio por si ustedes tienen preguntas para las tres invitadas. En ese sentido, Fiorella, y por lo que tú viviste, tanto en pregrado, ahora estás a nivel de doctorado, dentro de la universidad, la UCM, ¿en qué espacios crees que falta mayor participación de mujeres? ¿Dónde específicamente crees tú? ¿Dónde lo sentiste tú, lo visualizaste? Bueno, directamente en mi área de investigación, en ciencia de materiales. Yo colaboro con varios equipos de trabajo, uno en la Universidad de Chile y otro en la Universidad de Mendoza en Argentina. Y bueno, y el equipo que estamos conformando acá en Chile nosotros, que es pequeñito, que está creciendo. Y en todos noto lo mismo, no hay mujeres. Por ejemplo, en el de la USACH está una sola doctora, que es química. Acá en el de la U, en el interno, el que tenemos nosotros, estoy yo, está Krishna y no hay más. Y en Argentina directamente no hay mujeres. Entonces yo veo que ahí es donde hay una brecha gigante de género, que no hemos logrado entrar nosotras. Y no porque los docentes o los doctores no lo impidan, sino que muchas veces uno no conoce lo que es la ciencia de materiales o la ciencia directamente y nos llamo a que nos involucremos un poco, veamos qué es lo que nos gusta y ver si podemos entrar. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho la programación, siempre, desde el primer día en la carrera. Entonces yo dije, bueno, me voy a aprender programación y me costaba, aprendí. Y eso llevó a que cuando yo terminara mi tesis y terminara los cálculos tan rápido que mi docente me dijera, ¿sabes qué? Trabaja con nosotros en investigación. Entonces hay que involucrarse y ver que aunque no hayan, no significa que no puedan haber. A lo mejor nosotros somos las primeras que vamos a estar ahí abriendo el camino en la ciencia. Ya, y aquí también te vuelvo a repetir un poco la misma pregunta que tus compañeras. ¿Qué elementos obstaculizadores visualizas tú para la participación de mujeres en ciencia? Que generalmente no nos creemos el cuento, ¿ya? Por ejemplo, si un profesor hace una pregunta, probablemente el que va a responder la pregunta va a ser un hombre,
¿ya? Y no porque nosotras no sepamos, sino que porque muchas veces no nos atrevemos a levantar la mano. Entonces yo les invito a que intenten hacerlo. Yo a mis profesores en cálculo les preguntaba mucho, demasiado. Y yo encuentro que la única forma de aprender, cuando uno pregunta y le responden, uno aprende. Entonces yo siento que ya, a lo mejor levantaron 3 hombres la mano para responder esa pregunta. Yo también levanto la mía. A lo mejor me ven, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero tenemos que intentarlo, no perdemos nada. Y en ese mismo sentido, porque yo sé que aquí también hay muchas futuras y futuros profesores y profesoras, si pudiera, porque aquí no hay niños, pero si pudieras enfrentarte a niños y niñas que se animaran, ¿cuál sería tu mensaje? Pensando en un nivel básico, por ejemplo, en educación básica. No sé si puedes recordar un poco la niña que tú fuiste y cuál sería el mensaje de una mujer que entró a ingeniería, que hoy día está con estudio de doctorado. ¿Qué le podrías decir? Bueno, atreverse independiente de donde uno venga. Por ejemplo, como decía la compañera, ella tuvo la oportunidad de venir de un colegio particular, yo no, y eso al final resultó en lo mismo. Ambas pudimos entrar a un programa de doctorado, entonces el mensaje para los niños pequeños sería atrévanse, da lo mismo de donde vengan. Si ustedes se esfuerzan, lo van a lograr y van a tener el mismo resultado al final. Bueno, muchas gracias. Aquí no termina esto porque ahora vamos a dar un espacio a las preguntas. Así que sí. Bien, agradezcamos entonces con un aplauso a Fiorella, Yoleidi, Josefa por compartir su experiencia y a la doctora Yarur por conducir la conversación. Abrimos ahora un espacio para preguntas. Nos ayudará con el micrófono la coordinadora del proyecto Observatorio ADA, Alma Calderón López. Ya chicos, atrévanse. Aló, aló. Primero que todo, gracias Fiorella, Yoleidi y se me olvidó el nombre de la Josefa. Muchas gracias por la presentación. Se agradece la posibilidad que nos dan también para conocer su historia. Mi pregunta va para Yoleidi. Ahora que ya prácticamente está casi listo tu programa doctoral en la universidad, si nos pudieras contar cómo fue tu experiencia en la pasantía que tuviste en Francia para que también los estudiantes puedan saber cómo es el proceso, cómo se hizo, de dónde sale porque al final a uno siempre le interesa dónde sale la plata. ¿De dónde sale ese dinero que te permitió ir a Francia, por ejemplo, a ti? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, sí, como se mencionaba hace un momento, están los procesos de postulación a las becas ANIT. Yo trabajé, iba a decir corrí con la suerte, pero no, trabajé para postular y ganarme y adjudicarme esa beca desde el inicio del doctorado cuando inicié, siempre de la mano con mis tutores. Entonces, desde que inicié el doctorado tuve esta posibilidad de la beca NIT, la cual me abre otras posibilidades para postular a otros recursos. Y entre esos postulé a los gastos operacionales, que en este caso eran para la cotutela, que tiene ese beneficio, la beca NIT para postular a pasantías y cotutela. Ya nosotros, el equipo del trabajo de tesis, mis tutores y yo habíamos establecido esta posibilidad de generarse una cotutela en la Universidad de Tours, Francia, y realicé esa postulación. Fue difícil, creo que, si no estoy mal, postulé 2 veces. En la segunda ya pude adjudicármela y con estos recursos me fui a Francia a vivir 1 año allá. Fue una experiencia extraordinaria, siempre rescato lo bueno, siempre tengo en mi mente y cada vez que me preguntan y cómo les fue, yo digo excelente, porque fue así. Aprendí mucho, fui a un laboratorio de procesamiento de imágenes, especialista en imágenes tanto de animales y de personas, entonces me encantó esa experiencia, ese laboratorio. Todos o la mayoría eran franceses, así que tuve que también lidiar un poco con el tema del francés. Y la mayoría eran mujeres, era una cosa de que me sorprendía un poco, pero siempre se mantuvo un ambiente súper agradable, acogedor. Teníamos esa dinámica de trabajo excelente, aprendí bastante, conocí varias cosas relacionadas con el procesamiento de imágenes, sobre el machine learning, y estoy muy contenta, aparte de que también pude aprovechar de cumplir sueños como ir a París, cosa que también tiene uno de niño.
Entonces también aproveché esa oportunidad para no solo aprender, sino crecer de manera personal. Me enfrenté a retos súper difíciles. Pasé mi cumpleaños, Navidad, Año Nuevo sola, pero digamos que de cierta manera no me rompí, porque lo hice porque quería, porque estaba cumpliendo mis sueños, y así por una videollamada pues le di el feliz año a mi familia y le estuvo bien, o sea, no me puso triste esa etapa. La disfruté al máximo porque tenía que hacerlo, estaba ahí para disfrutarlo. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta para Fiorella, Josefa? A otra alumna. Para Fiorella, que ella es mi compañera, desde tu experiencia, si pudieras contarnos, tal vez profundizar un poquito más y comentarle a los estudiantes, porque aquí hay varios de mis estudiantes acá que son de civil industrial, entonces me gustaría ver si tú les pudieras hablar, pues yo le hablo siempre a las niñas que adquieran las ganas de poder investigar, entonces más que decirles yo, por ejemplo, tú eres un referente o vas a ser un referente para ellas también. Entonces, si te pudieras explayar un poquito más desde tu experiencia, desde que tú hiciste tu tesis, comentar también con qué profesor tal vez trabajaste y cómo él tal vez también te guió, te ayudó para llegar en el lugar en que estás. Por favor. Muchas gracias, José, por la pregunta. Claro, bueno, yo estudié Ingeniería Civil Industrial y en Ingeniería Civil Industrial uno no entra pensando voy a hacer ciencia. Uno entra pensando voy a formar una pyme, voy a hacer una empresa, voy a trabajar en X empresa. Y claro, uno como que ignora y no sabe, a ver, me da clase tal profesor. ¿Y qué hace él? Ah, da tal ramo. Ya, pero ¿qué hace? Investiga. Me acuerdo que el profesor Merino siempre decía, ¿y ustedes saben qué investigo yo? No tengo idea. Y claro, uno no se interesa, pero sí, nosotras que estamos en ingeniería deberíamos interesarnos. ¿Qué estudiaba nuestro profesor? Debería interesarnos. ¿Por qué? Porque también se puede convertir en un referente. Ahí yo descubrí que también los ingenieros civil industriales se podían convertir en doctores y que podían hacer ciencia. ¿Ya? Mi camino hacia la ciencia llegó un poquito tarde dentro de la carrera. Yo lo descubrí haciendo mi tesis de pregrado. Estudié aleaciones de alta entropía con bordes de grano. Entonces, quizás si lo hubiera descubierto antes, hubiera tenido más posibilidades para, no sé, adjudicarme la beca en una primera postulación. Pero, sin embargo, aunque lo haya conocido tarde, igual el resultado fue el mismo. Simplemente esforzarse, ¿ya? Y eso, bueno, mi docente, mi tutor de tesis fue el doctor Felipe Valencia. Él le encanta agregar estudiantes nuevos, él siempre anda tratando de motivar gente y por favor vengan a trabajar con nosotros. Nuestro equipo de trabajo ha crecido significativamente desde que yo entré, que éramos solo Walter y yo. Ahora ya está Walter, yo, José y estudiantes de pregrado, que son muchos para nombrarlos todos, somos como 8 ya el grupito. Y sin duda vemos la motivación de los nuevos, de los pequeños, y es grato porque yo pienso en las oportunidades que van a tener una vez que se titulen y son grandiosas. Así que sí se puede, y si alguien está interesado en trabajar en investigación, pregúntele al profesor con el que tenga más afinidad, ¿qué hace? ¿Qué investiga? Y ver cómo entrar, ¿ya? Porque ellos siempre tienen la disponibilidad de trabajar y colaborar con alguien, porque la investigación no se hace solo, es colaborativa. Gracias. ¿Alguien más? Hola, buenas. Primero, igual agradecer por la charla. Muy buena la instancia para saber igual su vivencia, pero principalmente va para Josefa. Quería saber qué la motivó para poder estudiar, o sea, meterse igual a lo que es el doctorado de biotecnología translacional. Si siempre quisiste estudiar esto o qué fue lo que te fue llevando para poder estudiar, porque perfectamente pudiste haber entrado al mundo laboral, que como ya saliste, entonces quería saber los motivos. Gracias por tu pregunta. Yo creo que lo que más me motivó primero, que es un factor muy importante para mí, es tener un buen tutor. Saber que cuando yo estudie voy a tener un apoyo y en el fondo voy a salir adelante, pero también porque me gusta mucho la investigación.
Y yo creo que la ingeniería en biotecnología como tal, para que tú puedas seguir investigando, lamentablemente tienes que seguir estudiando. Porque si te vas como más a este ámbito laboral, creo que solo con nuestro título quizás la investigación no va a ser la misma. Y justamente me gustó mucho la temática, o sea, yo ahora full neumático, vamos con todo para eliminar este problema. Así que nada, yo creo que sí, doctorado no estaba al inicio en mis planes, pero sí creo que se ha ido dando un poco, ¿cierto? Hay veces que uno tiene oportunidades y creo que es muy importante tomarlas y asumir también el riesgo y también los beneficios que vienen con ella. Bien. Gracias. Sí. Bien, agradecemos otra vez a nuestras invitadas por sus respuestas y al público por participar con sus consultas. A nombre del equipo del proyecto Observatorio ADA, la doctora Yarur entregará certificados de colaboración y unas bolsas con obsequios a Fiorella, Yoleidi y Josefa. Estamos bien. Bien, muy bien. Sí. Para una foto, profesora, ahí, con las chicas, ahí están. Para una foto es... Bien, mientras se toma la fotografía final, agradecemos otra vez a nuestras invitadas, a la profesora Yarur y a las y los asistentes a esta actividad. Les pedimos que por favor accedan a la encuesta de satisfacción del conversatorio a través del código QR que está en sus carpetas y que no dejen de participar en el diagnóstico que impulsa el proyecto, cuyo buzón de respuesta se encuentra afuera de este salón. Agradecemos haber acompañado esta jornada y les invitamos a seguir compartiendo en un servicio de café en el hall. Que tengan una linda tarde. Para poder abordar estas diferentes
también disponen una serie de instrumentos, elementos facilitadores para promover la investigación, para facilitar la transferencia tecnológica. También hay concursos a nivel interno a los cuales los estudiantes pueden participar. Y finalmente están las becas. Becas para poder seguir estudios de magíster o doctorado, la institución también posee becas internas. Obviamente también va a preparar y facilitar que los estudiantes postulen a becas externas, pero tenemos esas dos alternativas que también son tremendamente fundamentales para poder seguir el camino en ciencia. Y esto tanto para hombres como mujeres. Me refiero a que son elementos fundamentales para poder hacer ciencia en nuestro país. ¿Cómo se llama? Vale, bien, súper bien, profe. Ah, qué bueno. Ha pasado. Sí, no, sí. Llega a la casa y dice, oh, Hola. ya, estamos. Sí, venga. Pero te cuento un poco de contexto. El proyecto partió recién en octubre del año pasado, un proyecto dura 3 años, tiene una serie de objetivos principales de instalación del observatorio, pero nosotros sabemos que la participación de mujeres necesita estos espacios de conversación, necesita el concepto de mentoría, el trabajo con museos, con escuelas, así que súper bien, súper. Yo sé que yo no conozco a todas las chicas, las compañeras de Lili, pero yo sé que son súper organizadas. Así que ahí se va a dar cierta dinámica, probablemente en el camino vas a conocer a la profe Karina Vilches. ¿La conoces bien? Ya, súper. La ubico, sí. Bien. La Cari trabaja conmigo en el proyecto, también es de la Facultad de Ingeniería, y siempre estamos organizando cosas y tenemos harta posibilidad. Te agradezco que me hayas Bien. Oye, saludos a esta instancia, sí, porque yo, por ejemplo, trabajo con datos, sí, yo también trabajo con Big Data, entonces no sé. Usted ya sabe, Poli, no nos hace Primero tengo la licenciatura en ciencias físicas, tengo mi título técnica, tengo un magíster en ciencias de la información física y ahora estoy en el doctorado. Espérate. Sí, déjamelo por ahí encimita nomás si yo lo... Sí, en la Universidad de Concepción y bueno, yo soy física de plasma y me dedico a, bueno, en el pregrado y en mi magíster estudiaba el viento solar. Entonces, todo eso era con datos. O sea, por lo tanto, es como tienes mucho manejo de datos. Sí, entonces todos también son buenos. Y de hecho, te traje un regalo. ¿Y qué te llama Francisca? ¡Qué lindo! ¿Te pasaste? Lo vamos a tener ahí. Oh, muchas gracias. Bueno, nosotros todavía, te cuento como detalle, pero el proyecto todavía no tenemos nuestra imagen corporativa de proyecto. Estamos esperando porque nuestra imagen la queremos que tenga un alto arraigo con la región del norte. Y la verdad que la imagen ya la teníamos visto, lo que pasa es que no lo hemos hecho público, porque tiene que ver con, no sé si conoces el cocido CRIM que hacen el RAI. Ya, que es de caballo. Sí, de caballo, sí. Claro. Queremos utilizar y inspirarnos en esa artesanía que es muy propia de la región, que en realidad los que tienen el río son los de mujeres, y va a estar arraigado con ese ADN. Por eso, mientras tanto, hemos utilizado a la Byron, porque además ese es el nombre del observatorio. Así, uy, qué grandito, muchas gracias. ¿Qué pasaste? Lo voy a poner ahí en la oficina. Vamos a compartir conmigo. Mira, me regalaron a la Byron en 3D. No le puedo creer. Qué belleza, déjame sacarle una foto. Sí, sácalo con Francisca. Eso es por impresora 3D. ¿Lo hizo tu marido? Sí. ¿Ya sacan una foto con ella? Sí, no, acuérdate. Porque así es. Ella es estudiante del doctorado en modelamiento matemático. Viene a
¿todo bien? Yo ahí fui como inventando preguntas. Que tuve que ir a la oficina y volver.